Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Continuamos analizando puntos importantes. Ahora les voy a hablar referente a la reforma judicial que se ha constituido ya en nuestro país, en México, aprobado por la Cámara de Senadores. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por muchos medios de comunicación, por parte también de políticos, autoridades de los Estados Unidos. Hace unos días también el embajador Ken Salazar ha criticado al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Aquí yo quiero hacer un análisis. Con esta reforma se está democratizando el poder judicial porque va a haber jueces imparciales y lo tiene que haber porque precisamente el pueblo los va a poner, va a elegir a sus jueces, a sus magistrados, y para mí eso es muy importante porque se va a acabar la corrupción con los jueces. Se tiene que acabar. Eso es la mentalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente emitió esta reforma judicial. Había corrupción tremenda y sigue habiendo todavía, pero esto es un proceso en el cual se tiene que ir cambiando. Pero aquí lo que sí es un poco molesto es que autoridades de Estados Unidos, incluso el embajador Ken Salazar, esté criticando esta reforma. Y yo quiero ir sobre este punto porque ellos, ¿por qué no empiezan en su casa, en los Estados Unidos? En Estados Unidos muchas personas han sufrido la injusticia por parte de jueces, magistrados de aquel país estadounidense. ¿Cuántos mexicanos los han matado en la silla eléctrica? Y son cosas que la verdad ya no debe de existir en pleno siglo XXI. ¿Por qué debe de existir la pena capital? Y por otro lado, hemos visto un caso en el cual nosotros hemos seguido durante más de 5 años, 4 meses, de un mexicano que han violentado todos sus derechos. Y hemos analizado que hay más de 30 violaciones que cometieron en contra del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Nosotros tenemos todas las pruebas. Incluso los primeros abogados, Rosenfield y Sawyer, que son abogados que vieron el caso del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, ellos se dieron cuenta cómo el fiscal en ese tiempo, Javier Becerra, él atropelló los derechos del director internacional de esta iglesia, sobre todo porque es mexicana. Hay muchos intereses que están en juego y precisamente vemos la corrupción que hubo en ese momento de la detención del dirigente religioso. Y yo le hablo a todo el público en general, a todo el pueblo mexicano, porque México debe de saber todo esto, lo que está pasando en Estados Unidos. Critican la reforma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que va para una democratización del poder judicial, donde haya mejores jueces, donde haya mejores magistrados, que impartan una justicia, porque para ello están ahí los jueces, para impartir justicia. Pero allá en Estados Unidos critican a nuestro país cuando ellos han atropellado muchos derechos de todos los mexicanos. Yo he analizado este caso, llevo ya 5 años. Yo quiero mostrarles una moción de los abogados Alan Jackson y Khaled Mason el día 15 de marzo de 2022. En su moción ellos están mencionando que el gobierno ya sabía desde un principio el caso del dirigente religioso, y aquí dice que suprimieron muchos informes, muchas conversaciones fueron fabricadas para inculpar al director internacional. No lo digo yo, lo dicen abogados que son muy reconocidos en los Estados Unidos. Ellos mencionan que el gobierno fabricó este caso para dañar al presidente de la Iglesia La Luz del Mundo. Y también hemos analizado cómo los jueces de aquel país han atropellado los derechos de este mexicano mencionado y del cual nadie dice nada. Allá, ¿por qué Ken Salazar no menciona nada al respecto? En esta moción, quien la quiera, yo se las puedo proporcionar. Márquenme al 55 64 82 88 70. Yo les hago llegar esta moción donde los abogados están hablando cómo el gobierno de Estados Unidos, de allá de California, fabricó este caso. No lo está diciendo un servidor, no, lo están diciendo abogados profesionales. Incluso Rosenfield, el año pasado por el New York Times, fue mencionado como uno de los abogados poderosos. Y ellos mismos también mencionaron cómo el exfiscal Javier Becerra, él también no respetó la presunción de inocencia. Entonces estos abogados, ellos vieron cómo tanto todo el poder judicial que hay allá en California, hablando desde el fiscal, hablando desde los jueces, los magistrados, cómo ellos violentaron los derechos del mexicano. Un servidor lleva analizando este caso y yo he encontrado más de 30 violaciones. Ahora, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos que está aquí en la Ciudad de México, nosotros, aquí yo lo voy a mostrar ante cámara porque es real. El 30 de abril
de 2024, le presentamos un documento donde hay miles de firmas. Vean cuántas firmas les presentamos. Ahí están todas las firmas que le presentamos al embajador de los Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar. Le entregamos este oficio y hasta la fecha no nos ha dado ninguna respuesta. Entonces yo quiero hacer un llamado. Ahora que están criticando a nuestro país, están criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, están criticando la reforma del Poder Judicial en nuestro país y esta aprobación que hizo la Cámara de Senadores. Bueno, Ken Salazar, ¿por qué no nos has contestado este escrito? ¿Por qué no nos has dado una respuesta? ¿Por qué hay tantas violaciones en aquel país? Los jueces, yo quiero ir rápidamente a este documental que hicimos sobre los jueces, cómo violentaron los derechos del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en aquel país. ¿Cuántos jueces participaron en el proceso del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en la Corte Superior de Los Ángeles, California? Empezaré con la audiencia del día 10 de junio de 2019 del dirigente religioso, en la cual sus abogados defensores de García solicitaron al juez Francis Bennett, encargado del caso, que no permita a los medios de comunicación el acceso a las audiencias, aduciendo que la publicidad del caso afectaría la capacidad de su cliente para tener un juicio justo. La petición fue negada por el magistrado, así como una solicitud para que los acusados comparecieran con ropa de civil en lugar de la indumentaria que portan en la cárcel. Esa es la segunda vez que García, de 50 años, compareció en el Tribunal de Los Ángeles, así lo informó el periódico El Sol de México el día martes 11 de junio de 2019. En la audiencia del 16 de julio de 2019, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, David Fields, rechazó reducir la fianza del líder de la Luz del Mundo. Sus abogados Kenneth Rosenfield y Alan Sawyer pidieron al juez que disminuyera el monto de la fianza, que inicialmente fijó en $25 millones y luego se duplicó antes de que la fiscalía pudiera que se le retirara el beneficio y fuera mantenido en custodia. En la audiencia del sábado 3 de agosto de 2019, los abogados Kenneth Rosenfield y Alan Sawyer solicitaron una dieta especial para Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo. Ante esto, el juez Francis Bennett, quien reemplazó a la magistrada Teresa Sullivan, decidió someter la moción a revisar por parte del sheriff Angelino, encargado del sistema penitenciario del condado. Tampoco le permitieron al dirigente religioso presentar testigos a su favor, como fue el caso que publicó el diario NTR el 17 de julio de 2019 en su nota periodística titulada "Caso contra Nazón Joaquín podría ser prefabricado, abogados", en donde dice que la fiscalía ha impedido que testigos de la defensa aporten su testimonio, mientras que el medio CNN Español, con fecha del día 26 de septiembre de 2019, publicó en su nota encabezada: "Abogados de Nazón Joaquín García apelarán decisión del juez que les negó un testimonio", cuyo artículo menciona textualmente: "Ahora la defensa legal anticipa apelar la decisión del juez Lomelí, quien negó la moción que había presentado la defensa sobre el testimonio de un testigo que desean presentar en el caso". En la audiencia de sentencia del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, la cual se efectuó el día 8 de junio de 2022 en la Corte de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. En esta audiencia se vieron muchas inconsistencias y violaciones a las garantías y a los derechos constitucionales del dirigente religioso, con lo que expresa la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe señalar que en la audiencia se presentaron las acusadoras ocultando sus rostros sin identificarse ante la corte, violentando de esta manera la Constitución de aquel país estadounidense. De hecho, este acto anteriormente ya lo había visorado el abogado Alan Jackson en su moción presentada ante la corte en el año 2021, en donde apuntala que el gobierno ya ha declarado que su intención es ocultar la identidad de todos sus
sus testigos, no solo de las Jane Does, las 5 mujeres anónimas mencionadas en el caso. El abogado de la defensa también hizo hincapié que debido a que los testigos no tendrán nombre, eso obliga al jurado a poner gran énfasis en el comportamiento de esos testigos al hacer sus determinaciones de credibilidad. Esto obligaría al señor García a confrontar sombras sin nombre, sin rostro, a diferencia de las personas reales que el jurado puede ver, agregó el litigante en esta nota que publicaron algunos medios como Ciudadanos por México en su publicación del día 12 de enero de 2022. De hecho, la sexta enmienda dice claramente que se debe carear a los testigos contra el acusado y los abogados tienen el derecho de poder hacer preguntas y repreguntas a las denunciantes para llegar a la verdad. Sin embargo, fue notorio que en la audiencia del día 8 de junio de 2022 que ni el acusado ni sus abogados de defensa no les permitieron ejercer este derecho que expresa la sexta enmienda de confrontar a los testigos presentados ante la corte. De hecho, durante la audiencia al acusado no le permitieron ni siquiera voltear a ver a sus denunciantes, ni mucho menos les permitieron a sus abogados defenderlo, pues es una garantía que debió hacerse efectiva ante la corte, ya que es un derecho garante que se tiene por decreto constitucional que menciona la sexta enmienda. En el momento de dictar sentencia, el juez Ronald Cohen insultó al dirigente religioso llamándole un depredador sexual. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Este insulto es una falta de respeto por parte del juez Ronald Cohen. Esto es una violación del juez que, de acuerdo al Código de Conducta de los Jueces de Estados Unidos, en su regla 3, que expresa el juez deberá desempeñar los deberes del cargo de manera, en su inciso A, titulado Responsabilidades de adjudicación. En su numeral 3 menciona textualmente: el juez deberá ser paciente, digno, respetuoso y cortés con los litigantes, miembros del jurado, testigos, abogados y otros quienes el juez trata de manera oficial, y deberá requerir una conducta similar de quienes se encuentran sujetos al control del juez, incluso los abogados, en la medida concordante con su función en el proceso adversario, imparcial y diligente. De por sí, el debido proceso del dirigente religioso fue totalmente violentado, por lo que este caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Quiero finalizar citando al expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt: ningún hombre está por encima de la ley y ningún hombre está debajo de ella. No pedimos el permiso de nadie cuando le exigimos que la obedezca. La obediencia a la ley se exige como un derecho, no se pide un favor. Los jueces que imparten justicia en sus países deben ser percibidos como individuos morales y sujetos a castigos pertinentes cuando sea necesario. Nada más que el Estado de Derecho está en juego. Al director internacional de esta iglesia violentaron todos sus derechos. Es más, un juez hasta lo insultó, siendo que hay reglamentos, códigos de ética profesional, donde un juez no debe de insultar a nadie, sea quien sea. Ellos deben de respetar también. Entonces, ¿qué hablan de esta reforma del Poder Judicial en nuestro país? Cuando en Estados Unidos hay muchos atropellos. En Estados Unidos no aplican la justicia. Los jueces que hay allá no hacen su trabajo, no se apegan al código que tienen allá en los Estados Unidos, porque allá los jueces también tienen un código, tienen un reglamento y no lo respetan. Y aquí en nuestro país el presidente de la República quiere cambiar eso, y para mí el presidente de la República es el Benito Juárez de la actualidad. Ha reformado, incluso cuántas veces el presidente ha hecho mucho trabajo y nadie se lo reconoce hasta la fecha. ¿Por qué razón? Si él es el presidente que ha hecho más por nuestro país, el que ha visto más por los pobres, y ahora en esta reforma
reforma que prácticamente viene siendo su parte última de su trabajo. ¿Por qué logró esta reforma? Porque él quería que se impartiera justicia en nuestro país, que se imparta la justicia, los jueces, los magistrados, y precisamente el único cambio que se necesitaba es que el pueblo elija a sus jueces, elija a sus magistrados para que impartan la justicia. Y don Benito Juárez, él hizo mucho por nuestro país, pero Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación ha hecho mucho, y este paso gigante que se ha dado en el Poder Judicial, yo lo veo de esa manera. Las autoridades de Estados Unidos no deben de meterse en la política de nuestro país, porque si es así, yo también tengo aquí elementos. Yo le digo al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, ¿por qué no nos has respondido? ¿Por qué no has intervenido por un mexicano que han atropellado sus derechos, que los jueces no le han permitido una defensa justa, no le hicieron un juicio justo, no presentaron nunca a las denunciantes y siguen siendo anónimas, no le permitieron al dirigente de la iglesia defenderse como lo marca la sexta enmienda de la Constitución de Norteamérica? También violentaron la cuarta enmienda, la quinta, la octava, le impusieron una fianza de más de 90 millones, que fue algo abusivo en aquel país. También violentaron la 14ª enmienda de los Estados Unidos. Yo hablo con la ley en la mano, yo no hablo únicamente por hablar. La Constitución de los Estados Unidos marca claramente cuáles son los derechos de un acusado, y vimos cómo los jueces atropellaron todos los derechos. Entonces, ¿por qué critican a nuestro país? Si nuestro país lo que quiere es hacer un cambio, ir quitando la corrupción que hay en los jueces, en los magistrados, y que apliquen la ley, que apliquen la justicia, como marca la Constitución, la Carta Magna. Parte fundamental de todas las leyes siempre es la que emana todos los reglamentos, todas las leyes, todos los códigos. El Código Penal está prácticamente por parte de la Constitución mexicana. Entonces, ¿por qué se meten en la política de nuestro país? Siendo que México es independiente y los norteamericanos no tienen que meterse en asuntos políticos, ni menos en el aspecto judicial. ¿Por qué no arreglan mejor allá sus jueces, sus magistrados, para que impartan una justicia? ¿Cuántos mexicanos han atropellado sus derechos y les han dado muerte? Mexicanos que me están escuchando y que son familiares de mexicanos que han sido juzgados en Estados Unidos y que a muchos de ellos los han metido en una silla eléctrica y los han matado. También vean ustedes, a todos los mexicanos, yo voy en general, vean lo que está pasando en la actualidad. ¿Por qué se están metiendo en el aspecto político y judicial en nuestro país? No deben de intervenir, ellos deben de respetar la soberanía de México, deben de respetar también la Constitución de nuestro país, porque ellos no quisieran que otro país se metiera en sus políticas. Y creo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sido muy respetuoso. Él nunca ha intervenido en asuntos de Estados Unidos, él siempre se ha mantenido al margen, ha sido un presidente muy respetuoso, y en todas las mañaneras él siempre ha sido muy transparente, y creo que los mexicanos lo sabemos. Todo mi respaldo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de nuestro país, que ya faltan pocos días para que ella tome su gobierno, su administración como presidenta. Yo le deseo todo el éxito en su gobierno y que todo lo que hay en mente para mejorar nuestro país se logre, y también con la ayuda del pueblo mexicano. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.